¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de toda esta historia de Rusia en la que habíamos quedado en lo que respecta a toda la tragedia que le pasó a Iván el Terrible. Al matar él a su hijo y terminar con eso toda una dinastía, como recordarán, él tenía un hijo que se llamaba Iván también, que es el que mata, uno que se llamaba Dmitri, ¿sí? Que es un niño de 8 años. Fíjense en lo que pasa aquí. El hijo que él tiene, que es retardado mental, que está incapacitado para el poder, no puede gobernar, y entonces va a quedar Dmitri, un niño de 8 años. Pero aquí va a pasar algo muy raro. Aquí va a pasar que decían que a ese niño le daban ataques epilépticos y que en esa época se usaba que los reyes, los zares, usaran cuchillos. Y dicen que con un cuchillo él se va a degollar. Y al estar ya en ese vacío de dinastía, va a entrar un hombre que él era un comandante en la época de Iván el Terrible. Y nos estamos refiriendo a Boris Godunov. Este hombre que tenía todas las capacidades de poder gobernar, va a traer un estigma que lo va a perseguir toda la vida, porque él venía de los Oprisky, que eran como los que cuidaban a los zares. Pero aquí hay algo que se está murmurando, que se dicen que él es de origen tártaro. Como recordarán, los tártaros son los mongoles. Entonces se decía que él provenía de esa dinastía, que no era eslavo, y que pues eso hacía que no perteneciera a esa estirpe de gobernantes de Incurnia. Todo esto que le va persiguiendo a este hombre va a hacer que cuando muera Dmitri en una serie como se diría en las series policíacas, en extrañas circunstancias, que es cuando se degolla con los cuchillos, después de tener ese ataque de epilepsia, y que lo van a atestiguar los metropolitanos. Ellos dijeron que así fue y que así sucedió. El que era el hijo retrasado mental, que era Fiodo, que no podía gobernar y que estaba pues rompiéndose toda la dinastía que habían hecho desde el principio de los años con los eslavos, con los varegos, con Olga, con toda esa dinastía de Vladimir, y que va a llegar hasta los Ivanes y se va a terminar. Aquí va a suceder que no hay continuidad. Esta continuidad que se va a empezar a manejar y que va a tener que tomar Boris Godunov, va a existir pues como rumores de que Boris mandó a matar a ese niño Dmitri para poder absorber el trono y seguir la dinastía de él, aunque ya no fuera él de esa línea, pero que según ahí, aunque no había ninguna prueba de que realmente él había matado al niño Dmitri, van a sembrar todas esas dudas. Y aquí lo van a aprovechar pues los boyardos para querer fragmentar, para querer dividir todo esa orden que se estaba haciendo en un estado nacional como era ya Rusia. Al estar fragmentando por todos estos boyardos y que quedara ese gobierno dividido, se recordarán que eso había pasado en la época del medievo en Inglaterra,
cuando se empezaron a fragmentar los duques, los marqueses, por el comentario, ¿se recuerdan de la frase de algo apesta en Dinamarca? Cuando hubo todo ese complot de que se empezó a decir que habían matado al papá en la obra de Shakespeare y que eso va a ser esa división y donde se termine la dinastía de que gobernaba en ese tiempo. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo todo esto que está pasando alrededor de Rusia, el deseo de Boris era llevar las universidades, era el conocimiento de traer la educación superior a Rusia, pero los ortodoxos se oponían porque tenían miedo de las ideas que venían del occidente y que los cuestionarían en cuestión de la fe. Aquí se va a él querer crear un mundo mejor, un estado más moderno y seguir la continuidad de las relaciones que tenía en Inglaterra. Recordarán que cuando llega ese barco, Iván el Terrible empieza a tener comunicación con Isabel I de Inglaterra, que inclusive le pidió matrimonio. Pues esa misma continuidad la quiere seguir llevando él. Y todos los beneficios para el que pues pudiera ser algo más grande su pueblo, pues él lo conocía realmente. Los boyardos lo van a estar siempre acechando, lo van a estar boicoteando. Boris es uno de los precursores más constantes de querer que la bebida del vodka se extienda a nivel mundial. Y va a ser el Shah de Persia que le va a mandar a pedir más de 200 baldes de vodka para probarlo. También era amante él de los banquetes, porque él decía que en esa forma se podían hacer negocios. Dicen que en una ocasión juntó a más de 1 millón de hombres en un banquete para poder pues expandir todos los conocimientos que tenía Rusia y retroalimentarse de los que llegaban. Toda esa mentalidad cosmopolita, inteligente y audaz de este hombre va a ser truncada por cosas que se van a ir suscitando, como cuál, como que hubo 3 hambrunas que dañaron toda la tierra y en la que no se pudo recibir cosecha alguna. Pero no contento con eso, va a venir toda la peste. Y van a empezarse a suscitar un montón de supersticiones en contra de este gobernante, de este zar, que decían que todo esto estaba pasando porque era un zar ilegítimo, usurpador, y que aquí pues todo lo que estaba haciendo era por maldición. Vamos a irnos dando cuenta que a veces con que salga un rumor de algo, no tiene que estar avalado por nada. La malignidad estriba en que no necesita veracidad, ni constancia, ni constarlo, ninguna, para que se crea y se expanda esa creencia popular que va a ir envenenando a toda esta gente. Más la duda que se tenía de que él había asesinado al pequeño Dimitri, que tampoco hubieron ninguna prueba, pero seguían todas esos rumores acerca de él. La duda de su estirpe como tártaro, que ya quedamos que eran los mongoles, y por la duda que se tenía en la acusación del asesinato de Dimitri, más las plagas, la hambruna, la peste, todo esto va a servir para que se propague todos esos rumores y todas esas supersticiones. Y lo que va a acabar es que los boyardos lo van a envenenar a él y a su familia. Y así van a acabar con esta dinastía de Boris,
porque al acusarlo de que ellos se suicidaron, automáticamente la fe ortodoxa dice que esas personas no pueden ser enterradas, no pueden ser veneradas y no se puede tener una dinastía posterior, que eso es lo que querían pues que se hiciera los boyardos, aunque hay sugerencias de que Boris tal vez murió de gota o de desesperación, pero en realidad más bien es que los mataron los boyardos. Como ya habíamos dicho que todo esto en Rusia, cuando llegan a pasar estos acontecimientos, se convierte, que los llevan a la música, se convierten en óperas, como esas tragedias griegas, como esas tragedias de Inglaterra, así se hacen las tragedias también en Rusia, sacando todos estos contextos, todas estas experiencias de sus gobernantes y llevándolas a la música. Como ya habíamos dicho que esto se parecía mucho a la tragedia que se convierte en ópera en Inglaterra, cuando los daneses gobernaban, y se va a plasmar en esa obra que les comento de Shakespeare, de Hamlet, con esa venganza en la que acaba con toda la dinastía de los daneses. Y les comentaba yo la frase de algo apesta en Dinamarca porque habían matado a su padre. Cuando llegamos a finales del siglo XIX, todas esas tragedias que se van a convertir en ópera y se va a terminar la dinastía, ya no puede seguir, y lo mejor que en ese momento va a ocurrir es que va a aparecer un monje como de unos 18, 19 años, cuando matan a Boris, que dice ser el niño de 8 años Dimitri, que según ellos se había degollado al tener una crisis de epilepsia, y él dice que sobrevivió a eso y que él es Dimitri. Los boyardos y los de Polonia lo respaldan porque los boyardos querían a un rey a quien poder manipular, y los polacos, al tener a un zar, aunque no fuera el legítimo, lo van a apoyar porque con eso podría entrar la fe católica y vencer la fe ortodoxa. Y entonces le van a dar el apoyo a ese monje que dice ser Dimitri. Él va a estar respaldado por los polacos y por los boyardos, pero aquí va a suceder una cosa, que él se va a enamorar de una mujer polaca, y al quererse casar, lo mandan a llamar los boyardos y le dicen que eso es alta traición, porque no se puede casar con una mujer polaca que es católica. Y en la boda lo matan. Al matarlo, va a surgir otro hombre que dice ser el verdadero Dimitri. Y él va a ir con la mujer, con la esposa del que mataron, y le va a decir: yo quiero que usted diga que yo soy Dimitri para seguir con esta situación. Y esta mujer polaca, que se llamaba Marina, acepta y lo reconoce como el Dimitri. Al enterarse los boyardos que había aparecido otro Dimitri, estaban seguros que era falso porque ellos lo habían matado. Lo habían incinerado y las cenizas lo habían metido en un cañón y habían disparado para Polonia. Entonces ellos sabían que el primer Dimitri, que era el monje, ellos lo habían matado. Y entonces van a decidir matar nuevamente a este nuevo Dimitri y desaparecer a Marina, esa mujer polaca que aceptó reconocer a este Dimitri con tal de ser una zarina y de meter la religión católica a Rusia. Toda esta situación que se viene surgiendo
va a dar principio para que se maneje todos estos falsos Dimitrios. Aquí, al no quererse manipular el último Dimitri e impedir que los jesuitas pudieran entrar a Rusia, porque de ahí estaba en peligro la fe ortodoxa. Cuando estamos viendo toda esta situación que va a ser tanto los polacos como los boyardo, y que van a ir haciendo los acontecimientos de toda una época de tiempos turbulentos, y que va a hacer que todo lo que va a venir alrededor de esto parezca como algo muy enredado. ¿Cómo es posible que un Dimitri haya sobrevivido a una muerte por degollación? ¿Cómo es posible que haya sobrevivido a la muerte en su casamiento? ¿Cómo es posible que haya sobrevivido a la muerte de la incineración que le habían hecho? ¿Y cómo es posible que siga viviendo? Toda esta situación de los falsos Dimitrios que van a irse haciendo, va a irse colapsando con todo ese poderío. En más de 150 años ocurrió todo esto, que venía desde los dos Ivanes, los Basilis, a Iván el Terrible, y toda esta situación entre polacos. Las estepas que en ese momento se estaban originando, y que van a ver un grupo de personas que están en las estepas, así como ocurrió en Argentina, con todos esos gauchos, gente que era nativa y que sobrevivió, que también pasó en Brasil, van a ser unos forajidos que están en las estepas rusas y que van a entrar en acción y que se van a denominar los cosacos. Estos cosacos, que son gente libre de las estepas rusas y que van a ayudar a los polacos. Van a ayudar, pero más adelante van a hacerse ortodoxos y van a tener que convertirse a la fe ortodoxa y apoyar a los rusos. Y se van a nombrar como defensores de esa fe, representantes de fraternidades, donde se cortaban el pelo y se dejaban un mechón en la frente, que era como una característica que tenía ellos. Todas estas fraternidades que pues ellos gobernaban y que custodiaban, eran los que iban a cuidar al nuevo zar. Y luego que van a hacer, el zar les va a dar las fronteras para que cuiden toda esa situación de que no entre nadie. Y entonces los cosacos se van a convertir como una fuerza de protección, que nos van a ir a recordar como esos tapones de choques que recordamos cuando pasó en Francia, que le van a dar a un grupo de vikingos, les van a dar Normandía para evitar que entren los vikingos. Eso ya había pasado en Francia, y si se dan cuenta cómo la historia se va repitiendo, y que aquí va a pasar con Rusia, cuando los zares les dan todas las fronteras a los cosacos para que impidan que entren nuevos grupos. Cuando nosotros vamos aprendiendo historia, nos damos cuenta cómo se repiten muchos acontecimientos. Por eso es importante que los conozcamos, porque casi las mismas circunstancias son las que se van a ir presentando. Toda esta protección que tenían de la fe, de las iglesias, y a cuidar a todas esas fronteras, va a surgir un personaje llamado Atamán. Ese Atamán era un guerrero, un líder, que era pues escogido por tener mucho coraje, por valor y por el don de tener el liderazgo. A ese Atamán, que es pues un individuo salvaje, machista, y que en él actúa nada más la fuerza, es el que va a cuidar las estepas y que es de origen cosaco. Cuando se va a ir formando parte de la historia estos cosacos,
va a haber un hombre que se llama Nicolás Gogol, que va a ir haciendo la historia de este hombre atamán, y que este hombre, al traducirlo y al meterlo a la historia, va a agarrar el nombre de Taras Bulba. Va a ser un superhéroe de una fraternidad cosaca en el que va a luchar contra los polacos, y Polonia en esa época se acostumbraba a que Rusia mandaba a estudiar a sus hijos a otros países, primero para como espías, y segundo para aprender toda la retroalimentación de otros países. Pues Taras Bulba va a tener 2 hijos, uno que es muy querido por él, generoso, pero el otro se va a enamorar de una mujer polaca. Y ahí va a estar terrible porque Taras Bulba, su tragedia, que también va a ser llevada al cine, ¿sí?, va a matar a su hijo de un balazo por considerarlo como que traicionó a su pueblo en manos de los polacos. Pues nos vamos a quedar aquí porque aquí va a venir una cosa muy, muy interesante que se va a ir dando. Toda esta situación que se lleva al cine y que en la actualidad dicen que en los años 90 se empezó a manejar esta película de Taras Bulba, que fue una película muy costosa en la actualidad y que se va a ir reflejando en el romanticismo del siglo XIX. Toda esta leyenda donde intervinieron tantos pueblos que se introdujeron a Rusia, como son los tártaros, los vanegos, los eslavos, los mongoles, y últimamente que van a llegar los cosacos, van a hacer todo un combo de situaciones, porque aquí va a haber este grupo de cosacos que van a formar como un grupo de exterminio llamado Progol, contra la matanza de los judíos, que eso vamos a ver más adelante, y que vamos a ir viendo cómo se perfila nuevamente una dinastía, la dinastía Romanov, que va a provenir de Anastasia, ¿sí? Eso lo vamos a comentar en el próximo video. Que pasen un buen día, y esto ha sido todo por hoy.